milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es un gusto para mí poderles saludar a través de este medio. Y qué mejor que compartir la palabra de Dios en este lunes como inicio de semana. Yo les bendigo donde quiera que estén y recuerde que somos la iglesia Pan de Vida. Nuestra intención, amados hermanos, es poderle llevar la palabra de Dios todos los días, para que usted pueda alimentar su espíritu, que no haya un día en que no pueda usted decir, no me alimenté. Así que damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Gracias porque también estamos en este país libre donde podemos transmitir con esta libertad y poder hablar de Cristo con ustedes. Yo quiero invitarle a que me acompañe a hacer esta breve oración y poner en manos de Dios este tiempo y este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos escudriñar y escuchar tu palabra, Señor, para que cuando esta palabra termine, no quedemos igual, Señor, sino que haya un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a hablar con denuedo, Señor, con prudencia, Padre del cielo, y que seamos receptores hoy de tu mensaje. Te lo pedimos, Padre, dándote gracias en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que decidimos ahora, amado hermano, determina nuestra vida en el futuro, por lo que es necesario que aprendamos a evaluar las opciones que tenemos en base a los valores y principios bíblicos. Esta palabra lleva por nombre, tú decides. En Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que habrá hombres que oirán la voz de Cristo y abrirán la puerta de su corazón, pero que habrá otros que no lo harán. ¿Acaso será culpa de Cristo? Por supuesto que no. Será la decisión de cada hombre, puesto que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz abrirá la puerta. A nosotros los seres humanos, Dios nos dio el libre albedrío o la libertad de elección. Pero a lo mejor usted pueda preguntarse al día de hoy, ¿y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad o el poder que el ser humano tiene para obrar según considere y elija. Significa que las personas tienen una libertad natural para tomar sus propias decisiones. Entonces, el libre albedrío significa que el ser humano tiene la libertad, tanto como para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío
es también responsable de sus acciones. El libre albedrío, de acuerdo a la Biblia, dice que Dios dio al hombre la facultad para obrar según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. Desde la creación, Dios decidió darle ese libre albedrío a Adán y Eva. Así que Dios le da la oportunidad al hombre de elegir el camino que lo lleve, o de regreso a él, o el camino a desviarse de él. En 1 Corintios 2:12 leemos lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En lo que acabamos de leer, dice que hay un espíritu del mundo y que nada tiene que ver con el espíritu que proviene de Dios. Pero yo quiero que veamos de qué se trata el espíritu del mundo. Fíjese bien, esta es la definición del espíritu del mundo. Dice que es la fuerza que influye en la sociedad humana. Una fuerza que lleva a dichas personas a expresarse y comportarse conforme a un modelo característico. Aunque la gente obra según sus preferencias personales, las personas que manifiestan el espíritu del mundo muestran ciertas características o actitudes básicas. Despliegan ciertos modos de comportamiento y se fijan metas en la vida que son comunes al presente sistema de cosas, del cual Satanás es el gobernante. En 1 de Juan 5:19 leemos lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjese bien, y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás ha fomentado un espíritu que domina el pensamiento y las actividades de los seres humanos. La influencia de Satanás y sus demonios se ha intensificado en gran manera entre la humanidad. Su espíritu ha incitado a la gente a cometer actos cada vez más egoístas y violentos, especialmente sobre los que procuran servir a Dios. Se ejerce mucha presión para que sean parte del mundo, para que hagan lo que los demás hacen y para que abandonen la adoración verdadera. Si el espíritu del mundo se arraiga en el modo de pensar y los deseos de la persona, pronto se ve su fruto en obras que manifiestan ese espíritu del mundo. Yo quiero mencionar algunas características que se pueden ver como frutos en la gente que tiene el espíritu del mundo. Por decir algo, la primera, el que alguien haga lo que quiera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Es una de las primeras características de alguien que tiene el espíritu del mundo. Satanás instó a Eva a que decidiera por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Leemos en Génesis 3, en los versículos del 3 al 5. Pero el fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero leamos lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se da cuenta? Un sentido contrario
del pensamiento. Muchos siguen el proceder que Eva siguió. No saben cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, ni les interesa saber cuál es. Sencillamente hacen lo suyo, como ellos dicen. Otra característica, amado hermano, del espíritu del mundo es el orgullo. Satanás fue el primero que permitió que una excesiva estimación de sí mismo le corrompiera el corazón. Leemos en Ezequiel 28:17 que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y en Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El orgullo, amado hermano, es una fuerza de división en el mundo del cual Satanás es el gobernante. Y lleva a unas personas a considerarse mejores que otras personas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el racismo. Personas que por tener un nivel económico se creen mejores que otras, o porque tienen más estudios, o porque tienen un mejor trabajo. Pero déjeme decirle que hasta personas que sirven a Dios tal vez tengan que desarraigar de su corazón vestigios de esta clase de sentimientos. Otra característica es el manifestar una actitud de rebeldía contra la autoridad. Recuerde, amado hermano, que la rebelión comenzó con Satanás. Así que ese espíritu hace que las personas muestren una actitud desafiante para los gobernantes o para sus autoridades. En Romanos 13, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es increíble, amado hermano, ver personas cómo desafían a la autoridad. Grupos manifestándose sin tener ni siquiera la razón, o a lo mejor ni siquiera saben por qué lo hacen. Pero ¿sabe qué es lo peor? Ver cristianos participando en este tipo de críticas hacia el gobierno, o participando y criticando la autoridad de la iglesia o del pastor. Otra característica es dar rienda suelta a los deseos de la carne. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, podemos leer: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los pensamientos y los deseos que pueden conducir a manifestaciones más serias de dicho espíritu y pudieran hacerse patentes, por ejemplo, en nuestras conversaciones. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Y cómo hablamos? Entonces te encuentras personas que solo hablan, y perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que hablan puras cosas sin sentido. No pueden hablar en serio, o con groserías, o el colmo, cristianos que no platican nada de Dios, del reino de Dios, sino de modas, de chisme, o usando palabras vanas o frases de moda que el mundo ocupa. Los chistes que hacen, la letra o las canciones que escuchan, o ver espectáculos en que se desate la inmoralidad sexual.
Esta característica, amado hermano, se manifiesta en el consumo de drogas, borracheras, adulterio, fornicación, la homosexualidad. Otra característica es el permitir el deseo de poseer lo que ve y que domina su vida. Satanás sembró en Eva esta clase de deseo y la indujo a hacer algo que arruinó su relación con Dios. En Génesis 3, el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hombres, amado hermano, que solo desean cosas materiales y llegan a hacer las peores cosas con tal de tenerlas. Otra característica es hacer alarde de las posesiones y de los supuestos logros de uno. La soberbia de las personas. Yo soy mejor. Yo me sé todo. A mí nadie me enseña. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito congregarme. Ver a los demás como menos. Leamos Isaías en el capítulo 14, los versículos 13 y 14, pero le quiero leer en la versión lenguaje actual. Fíjese cómo lo menciona esta versión. Te decías a ti mismo: voy a subir hasta el cielo. Allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Pero fíjese lo que podemos leer que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:5. Lo contrario a lo que acabamos de leer. Dice: y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Toda la honra y la gloria, amados hermanos, es para el Rey de Reyes. Nosotros simplemente somos fieles servidores de Él, que hemos dicho: heme aquí, Señor. Otra característica más es basar las esperanzas y los temores en el hombre. En otras palabras, confiar en el hombre. El hombre físico considera que lo que realmente importa es lo que puede ver y lo que puede tocar. Es decir, no tienen una fe verdadera. Tienen una fe, mas no la correcta. Sus esperanzas y temores giran en torno a las promesas de los hombres. Muchos llegan a la iglesia y empiezan a congregarse y tienen la idea que la iglesia está llena de gente perfecta. Quieren un pastor perfecto, o sea, que alguien que les resuelva su vida. Y cuando descubren todas las imperfecciones de la iglesia, o porque no recibieron la atención que según ellos se merecen o la ayuda que ellos requieren, estos se decepcionan y se van. Otros recurren a los gobernantes y se desilusionan cuando estos fracasan y no les dan lo que querían. En el Salmo 146:3 dice así: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y en Jeremías 17:5 es más claro:
Y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vaya a una congregación, congréguese, pero vaya buscando a Cristo, al Rey de Reyes, al dueño de todo, al poderoso. Otra de las características es dar a humanos y a objetos el honor de adoración que solo le pertenece a Dios. Esta característica fomenta todas las prácticas que llevan a la forma incorrecta de adorar a Dios. Fíjese lo que dice Éxodo en el capítulo 20, del 3 al 5, y estoy seguro que usted lo ha leído y a lo mejor usted hasta se lo sabe. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay personas que tal vez no tengan un muñeco de yeso en su casa o una imagen, pero resulta que los hijos llegan a ser sus ídolos. Resulta que el trabajo llega a ser el ídolo. Resulta que la esposa o el esposo son los ídolos de esa familia. Si tú haces a un lado la palabra o la comunión de Dios por cualquier cosa, entonces tú estás idolatrando algo. Muchos dicen, pastor, es que no puedo ir a la iglesia porque juega fútbol mi niño. O las mamás, no puedo ir a escuchar palabra porque son las clases de mi hija en ese día. Hay millones de personas, amado hermano, inclinándose ante ídolos. Millones más idolatran a actores y atletas sobresalientes. A menudo hay celebraciones en que solo se le da honor indebido a individuos. Y bueno, podría yo decir mucho más características de este espíritu del mundo, pero no terminaríamos. Así que ahora quiero hablarles del espíritu contrario al mundo, de ese espíritu que proviene de Dios. Así que yo quiero que podamos volver a leer 1 de Corintios, capítulo 2, el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido todas estas características que acabamos de leer, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero fíjese lo que dice en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el capítulo 3, amados hermanos, del Evangelio de Juan, hay una plática entre Cristo y un personaje llamado Nicodemo. Él se acerca de noche para hablar con Cristo y hace ciertas preguntas. Entran en una conversación que yo quiero que me acompañe a leer. Leamos por favor Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese bien, hermano, Nicodemo era un rico fariseo, maestro de Israel y miembro de Sanedrín. En el versículo 2 dice,
este personaje que les acabo de describir, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche, Nicodemo no le dice, sabemos que has venido de Dios y eres hijo de Dios, sino que le dice que viene como maestro, porque las señales que él hace lo confirman y que pues, él ve que otros maestros, otras personas que no lo están haciendo. Cristo pudo haber dicho, gracias Nicodemo, gracias por el buen concepto que tienes de mí. Sino que Cristo, fíjense lo que le contesta a Nicodemo. En el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo no le dijo, serás salvo. Simplemente le dijo, no verás el reino de Dios. Y si tú no ves el reino de Dios, no sabrás que yo soy el Hijo de Dios. Es decir, usted puede ser maestro de la palabra, líder, mujer de santuario, de alabanza, de consolidación, pastor, etc. Pero si usted no ve, si usted quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Es decir, tiene que limpiarse de toda contaminación de la carne y de espíritu. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Cristianos carnales, cristianos buscando su propio beneficio, iglesias llenas y numerosas, sí, pero con poca gente que realmente ve el reino de Dios. Si usted ya conoce la palabra, ya se congrega o ya sirve, oiga bien, si usted no ve el reino de Dios, no sabe a quién le sirve, a quién adora o siempre estará confundido. Necesitamos ver el reino de Dios, amados hermanos, para poder entenderlo. Si nosotros no podemos ver el reino de Dios, va a ser fácil desanimarnos o salirnos o andar por todas partes. ¿Y qué es lo que pasa? Al no ver el reino de Dios, entonces los hermanos no tienen paradero, así que se dedican a andar de iglesia en iglesia, buscando el reino de Dios que no pueden ver porque no han nacido de nuevo. De nada sirve que usted salga haciendo podcast o en sus servicios, palabras en vivo, muchos mensajes y compartiendo tal cosa, si usted anda brincando como chapulín de iglesia en iglesia. A mí no me tocó, pero me platican que antes, para cambiarse de una congregación, se pedía una carta de parte de los pastores, indicando los motivos por el cual una persona se iba a cambiar de congregación. Así que el espíritu del mundo, amado hermano, no se quita con cambiarse de iglesia. El estar de un lado al otro buscando un mejor pastor, una iglesia perfecta, no quita el espíritu del mundo. Lo que lo quita es nacer de nuevo para que usted pueda ver el reino de Dios. Quiero hacer un paréntesis para poderle dar unos tips para escoger una iglesia o congregación. Lo primero que debe saber es que en una congregación Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser el principal de esa congregación. El Espíritu Santo debe manifestarse dando libertad para adorar. La palabra debe llevarlo a reflexionar y a cambiar su vida. Pero si usted está
en una congregación o busca una congregación donde lo traten como rey, corra de ahí, hermano. Porque el único rey es Cristo. Si usted lo tratan como el más importante, sálgase de ahí, porque el más importante es Jesús. Si ahí le permiten hacer de todo lo que usted quiera, huya, corra por su vida. Ese es un centro social y no la iglesia de Cristo. Porque la iglesia vive y camina a la luz de la palabra y no a lo que quiera la persona. El cristiano no es un hacedor de su voluntad, sino un hacedor de la palabra de Dios. Continúo, amados hermanos. Para que usted pueda ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Pero leamos el versículo 5, en la misma plática de Jesús con Nicodemo. En el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo y a nosotros que si queremos ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Pero si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de agua y espíritu. Es decir, hacer a un lado el espíritu del mundo y meter en nuestro cuerpo el espíritu de Dios. En Juan, capítulo 3, el versículo 6, seguimos leyendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El gran error que comete el hombre es ver su vida de acuerdo a su propia perspectiva, desde su propia visión. Entonces, al examinar su vida, dice: no soy una mala persona, hago buenas obras, comparto palabra, he cambiado, cuando puedo ayudo, etc. En todo ve lo bueno de su vida. Y llega el momento en que cree que él es perfecto, que todos están mal menos él. Nicodemo, amado hermano, estoy seguro que tenía una lista de buenas cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, cambiar tu carne y tu espíritu. En otras palabras, hacer morir tu carne y matar al espíritu del mundo. Nacer del agua y en el espíritu de Dios. El bautismo, amados hermanos, aunque sé que hay algunas personas que lo toman a la ligera, pero el bautismo en realidad es la demostración de un cambio radical que quieres para tu vida. Porque al bautizarte estás eligiendo morir juntamente con Cristo y resucitar en un nuevo hombre. Entonces, amados hermanos, debe ocurrir algo radical en su vida, un cambio completo, o de lo contrario, no estará viendo el reino de Dios y mucho menos va a poder entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, hay personas que estudian en un instituto bíblico o toman diversos cursos o congresos y eso les da conocimiento, sí, claro que sí, pero no garantiza que haya un nuevo nacimiento en ellos. No garantiza que tengan el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que algunos terminan haciendo cosas terribles. Le voy a platicar este testimonio. Hace algunos años me tocó ser parte del Ministerio de Anexos y de Cárceles.
y como ministerio se llega a esos lugares, se visitan los anexos, se visitan las cárceles. Y en esos lugares, amados hermanos, hay hombres y mujeres que tienen conocimiento de la Biblia, se saben la Biblia, pero ¿sabe qué? Están anexados. La pregunta obvia tal vez sería, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe por qué? Porque no ha habido un nuevo nacimiento. El espíritu del mundo está en ellos y ese mismo espíritu sigue activo en sus vidas. Sin embargo, hay personas que han sido alcanzadas en esos lugares. Y ¿sabe qué? Cuando salen de ahí, se convierten en predicadores de la palabra y nunca más regresan ahí. Ahora bien, ¿cómo saber que ya se dio el nuevo nacimiento? ¿Cómo estar seguros que ya estamos limpios? Que ya no tengo el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos convence de pecado, de justicia y juicio, como dice en Juan 16:8. No crea que porque usted cae de espaldas o porque usted tiene un don, quiere decir que ya es usted nacido de nuevo. El que tiene el Espíritu Santo puede ser una señal, mas no la confirmación. Recuerde, amado hermano, que un árbol se conoce por sus frutos. Por eso Cristo en Mateo 7, en los versículos 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que tenemos que saber que somos nacidos de nuevo cuando nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos convenza de pecado, de justicia y juicio. Tristemente, amados hermanos, estamos viviendo un cristianismo mundano, basado solo en nuestras necesidades, en lo que obtengo de Dios y en lo que Dios me puede dar. Un cristianismo que se ora cuando se quiere y se puede, que se lee la Biblia tal vez cada mes, que se escucha palabra solo los domingos, porque hay personas que dicen que si escuchan palabra a diario, capaz que se indigestan. Un cristianismo sin compromiso, iglesias llenas de chapulines, pero ¿qué tal dando palabra en las redes, haciéndose pasar por lo que no lo son? ¿Y sabe qué es lo peor? Los hermanos que siguen a esas personas, que escuchan a esos cristianos rebeldes que no quieren comprometerse. Recuerde que cuando el diablo se rebeló, se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. No se preste a seguir a rebeldes, no se preste a escuchar a gente que pasa de un lado al otro sin comprometerse con Cristo. No quieren sufrir y quieren vivir de una manera light. Los cristianos, amado hermano, que no definen con certeza quién es su pastor o a qué congregación pertenecen, no han nacido de nuevo. No tienen ellos el Espíritu de Dios. Les da lo mismo meterse a cualquier iglesia y seguir a cualquier pastor. La falta de compromiso y el espíritu del mundo no te lleva a decidir por una congregación y andas probando y metiéndote en todas y escuchando de todo.
Los no nacidos de nuevo, amado hermano, se lastiman con facilidad. Los que no han experimentado el nuevo nacimiento, los que no ven el reino de Dios en sus vidas, viven inseguros y dudan de su salvación. Por eso después andan preguntando, ¿se puede perder la salvación? Pues claro que no se puede perder la salvación, pero en los nacidos de nuevo. Porque en los que no han nacido de nuevo, nunca han tenido la salvación. En Juan 3, en el versículo 18, leemos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, amado hermano, ya es tiempo de empezar a ser cristianos verdaderos. Si usted no ha nacido de agua y de espíritu, ¿cómo puede entender cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cómo poder entender esas palabras si nosotros no tenemos el nuevo nacimiento? Recuerde que la palabra dice que la sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Los tiempos se acortan. Ya no podemos darnos el lujo de andar brincando por todos lados. Ya es tiempo de una iglesia que produzca un cambio verdadero en su entorno. Ya es tiempo de un nuevo nacimiento verdadero. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo cambie su vida. Para saber el tipo de espíritu que trae una persona, no necesariamente se necesita de un don. Simplemente basta ver sus frutos y su comportamiento. Usted no necesita ser un agrónomo para diferenciar un árbol de mango o uno de guayabas. Cuando usted ve sus frutos, sabe. Así que es lo mismo. Antes de terminar, amados hermanos, ya estoy por concluir, quiero revelarles esta verdad. El que usted no haya nacido de nuevo y siga teniendo el mismo espíritu del mundo, ¿sabe qué? No es culpa del pastor. No es culpa de su líder, de la congregación, de su célula. No es culpa de su esposo, su esposa, de sus hijos o el trabajo. Es culpa suya. El único culpable eres tú. ¿Sabes por qué? Porque tú decides. Tú decides hoy seguir en el mundo y seguir perdido sin ver el reino de Dios. Seguir haciéndole al vivo, al cristiano sin serlo, o aceptar a Cristo en tu corazón y nacer de nuevo. Él es el único que puede salvar tu vida y cambiar el espíritu del mundo por el espíritu de Dios. En Juan, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, sus obras dan manifiesto que el Espíritu de Dios está en él. Recuerde que el Espíritu de Dios está en su corazón para sellarle, para asegurarle sabiduría y dirección en su vida cristiana. Si sabe que no ha nacido de nuevo, si lo cree, pero no está seguro, sea lo que sea, no deje pasar más tiempo. Resuelva ahora, decida ya. Esto es algo entre usted y Dios. Dígale a Cristo, hable con Él. Me entrego a ti, Señor, de una manera nueva. Quiero estar seguro de haber nacido de nuevo. Porque si no tiene esta seguridad, no tiene seguridad de nada. Así que, antes de terminar, yo quiero invitarle a que se una conmigo a hacer esta pequeña oración.
Amado Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Padre del cielo, para pedirte la ayuda, Señor. Si no estamos seguros, Padre, si no hay la seguridad en nuestro corazón, en nuestro espíritu que hemos nacido de nuevo, hoy queremos volver a empezar. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que perdones nuestra tibieza, que perdones nuestra falta de decisión, que perdones nuestra falta de compromiso, Señor. Quiero empezar de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar a partir de hoy agarrado de tu mano. Hoy he decidido nacer de nuevo. Quiero un nuevo espíritu. Quiero el Espíritu Santo dentro de mí. Ese Espíritu, amado Dios, que proviene de ti. Quiero ver, Padre del cielo, el reino de Dios. Y no nada más quiero verlo, Señor, sino que quiero entrar en el reino de Dios. Llévame a una congregación y con el pastor que me ayudará a madurar y a afirmarme. Permíteme servirte con todo mi corazón y con toda mi alma. Te pido, Señor, que desarraigues todo espíritu del mundo, Señor. Me limpies de la carne y del espíritu, Señor. Y que yo pueda estar en el lugar correcto y empezar a crecer. Empezar a dar frutos, Señor. Que la gente, que mi familia, que mis hermanos, Señor, puedan ver el cambio radical de mi vida. Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, pues este fue el mensaje de este día. Yo le quiero animar a seguir adelante, a que usted camine, aunque sean pasos lentos, pero que no se quede, ni se distraiga, ni se vaya. Usted camine. Usted vea el reino de Dios, porque cuando usted vea el reino de Dios, verá las maravillas y querrá estar siempre dentro del reino de Dios. Es tiempo, amado hermano, de que usted tome la decisión. Yo le agradezco infinitamente haber permanecido hasta este momento en línea en esta palabra. También lo invito a que lo comparta si está en su corazón a hacerlo. Recuerde que todos los días a las 12 del día tenemos una palabra diferente para usted. Que Dios le bendiga y le mando un fuerte abrazo digital donde quiera que usted está. Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana a los altísimos, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana a los altísimos.
cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana.